La Iglesia de Dios en Oxnard, con el pastor Noé Solís, presenta su programa, Transformando Vidas. Acompáñanos en los siguientes minutos para ser parte de una transformación en tu vida. Con ustedes, el programa de hoy. Claro. Ahorita entramos ya al aire. Estamos tratando de conectarnos a la radio en unos segunditos más. Quiero aprovechar un saludo a todos nuestros hermanos de la Iglesia de Dios en Uruguay, a nuestros hermanos allá en la Argentina, a nuestros hermanos en República Dominicana, que el Señor me los bendiga. Queremos saludar a nuestros hermanos en todos los lugares donde se encuentren. Gloria al Señor. Gloria sea al Señor. Bueno, que el Señor bendiga a cada uno de los que nos están escuchando en esta hora a través de estos medios. Les saluda como siempre, como cada día, el pastor Noé Solís de la Iglesia de Dios. No nos confunda con ninguna otra denominación o algún movimiento en particular. La Iglesia de Dios está localizada en la ciudad de Oxnard, en el 1671 de la calle Beacon Place. Estamos detrás de los edificios del medical, los edificios del welfare, como usted le quiera llamar. Pero llámenos al 805-205-4533. Una vez más, 805-205-4533. Y bueno, esperemos que se hayan disfrutado de las diferentes tópicos, temas, más bien dicho, que hemos estado tocando concerniente a la Biblia. Y una de las cosas que queremos tocar el día de hoy, la importancia que conlleva todo esto que hemos estado hablando y compartiendo con cada radioescucha. Queremos que cada radioescucha sepa que todo esto lleva a un momento tan importante, tan crucial en la vida de cada ser humano. A través de la historia ha habido diferentes hombres que han podido marcar algún punto de la historia, ya sea para bien o para mal. Hombres que incluso se han hecho religiones a través de ellos. Y todos esos hombres, tal vez como Confucio, que murió y sigue muerto, ahí está en la tumba, como Mahoma murió y sigue muerto, como Buda murió y sigue muerto, en fin, cuantos otros más personajes. Pero uno de los personajes que ha revolucionado el mundo y la vida de muchas personas es precisamente la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta semana es conocida para muchas personas como Semana Santa, otros es conocido como la Semana de la Pascua. Esta semana donde muchas personas procuran portarse bien con Dios, procuran tal vez incluso no comer o ingerir carne, procuran tal vez ir a tomar el momento de la ceniza, en fin, hay diferentes razones por las cuales las personas actúan de cierta forma el día de hoy, o esta semana, más bien dicho, o este mes. Pero muy pocas veces las personas piensan o meditan o realmente han analizado el punto principal de todo esto, que es por qué Cristo murió por nosotros. Es una pregunta tal vez muy obvia para algunos o para otras un misterio, pero con una respuesta muy profunda. Y una de estas cosas yo quisiera empezar con un verso de la Biblia que se encuentra precisamente en una de las cartas del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 6. Viendo los versículos del 1 al 11 dice: pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida.
porque si fuimos plantados juntamente a Él, a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque el haber muerto al pecado, murió una vez, para el vivir a Dios vive. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que todo este es la razón por la cual esta semana o este fin de semana es de suma importancia. Porque ¿por qué murió Cristo? Una pregunta con una respuesta demasiado profunda. Algunos podrían responder, bueno, Cristo murió por mí. Otros dirían porque Cristo nos enseñó a morir. Pero realmente, ¿qué significa esto? ¿Murió simplemente para apaciguar la ira de Dios? ¿O simplemente para darnos un ejemplo? Pero en realidad la pregunta sería más profunda. ¿Qué significa la expiación realmente? La comprensión de esta verdad bíblica a veces elude a muchos, pero es vital para la redención del alma, para el crecimiento espiritual de todas las personas. Y para poder entender esto un poquito más a fondo, vamos a tratar de entender los sacrificios o las ofrendas de los sacrificios precisamente del Antiguo Testamento. La sangre de los animales en sí realmente nunca fueron eficaces para poder limpiar el pecado o los pecados. Así lo declara el escritor del libro de Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 4. Más bien podremos decir que la sangre simboliza el elemento de la vida ofrecida por la vida del pecador. Así que Dios siempre quiso que todo este sistema de ofrendas, de sacrificios, sea significativo, especialmente en la expiatoria, y lo podemos ver en diferentes partes bíblicas. Job 1, capítulo 1, verso 5, en el 42, verso 3 y 9, en el Levíticos capítulo 17, verso de 2 al 11. Pero en sí la separación del hombre con Dios por la causa del pecado hizo esto necesario que fuese una reconciliación, y la forma de la reconciliación fue hecha en una cruz, en el que hizo el último sacrificio. Y el sistema sacrificial o el sistema de sacrificios de los judíos, con esa cobertura de ofrendas, es más, la palabra hebrea para ser usada en la expresión de la expiación es la palabra kapir, que su significado en real quiere decir cubrir, el cual hizo posible esto delante de Dios, delante de la presencia de Dios, que la sangre cubre el pecado. Así que esta esparción de la sangre sobre los propiciatorios que se hacían en el tabernáculo, como lo describe en el libro de Levíticos capítulo 16, verso 15 y 16, y del derramamiento de sangre del cordero pascual, también como lo describe en Éxodo capítulo 12, verso 7, subrayó la importancia precisamente del sacrificio sucesivo bajo el antiguo pacto, hecho precisamente entre Jehová y el pueblo de Israel, especialmente en el Antiguo Testamento. Usted puede leer más detalladamente todo este desarrollo en el libro de Hebreos. Y la importancia de tales sacrificios se revela ahora en el Señor Jesucristo. En nuestro Señor Jesucristo podemos ver la culminación de estos sacrificios, ya que fue el Cordero, dice que fue llevado al matadero, el cual
no habiendo hecho pecado, nunca habiendo mentira, habiendo salido de sus labios, pecó un gran desprecio como sacrificio para el perdón de los pecados para usted y para mí. Y usted puede leer esto desde el capítulo 9 de Hebreos, del verso del 11 al 15, y respectivamente en el capítulo 10 de Hebreos, verso 10 al 11. Y una de las palabras que se viene a mi mente dentro de esto es la palabra vicaria, que viene del vocablo latín, es decir, vicario, y que significa literalmente en lugar de o sustituto. Quiere decir que el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue el lugar de nosotros, fue el sustituto de ese pago que correspondía a nosotros. Y esto lo narra el evangelista del Antiguo Testamento, que es Isaías, en el capítulo 53, que da una narración tan profunda precisamente concerniente a este sacrificio, y da un pasaje clásico sobre esta expiación vicaria. Incluso en el versículo 4 y 6 del mismo capítulo da una expresión tan exacta, tan importante, cuando dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, dice, de nuestra paz sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías está subrayando repetidamente los aspectos de la ejecución de esta ofrenda mesaica, cuando dice que la rebelión del pueblo, por causa de ellos, él fue herido, y él llevó las iniquidades del pueblo sobre él, habiendo él llevado el pecado de muchos y habiendo llevado nuestras transgresiones. Eso usted lo puede leer más a fondo en el verso 8, 11 y 12 del libro de Isaías, en el capítulo 53. Y ciertamente esta expiación vicaria del Mesías de Israel constituye uno de los grandes pilares sobre la cual descansa toda la escritura, toda la Biblia, toda la práctica de la religión, de la creencia, del estilo de vida del cristiano que se encuentra en Jesucristo. Incluso el Nuevo Testamento hace mención a Juan el Bautista cuando hizo una declaración tan importante concerniente a Jesucristo. En Juan capítulo 1 versículo 29, cuando él hizo esta expresión tan importante en el momento que Cristo venía, dijo: he aquí, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Jesucristo es nuestro Salvador, el cual él declara incluso que su carne y su sangre es el sacrificio para el pecado de todo el mundo. Ahí en Juan capítulo 6 verso 51. Y cuando se combina con la declaración que el apóstol Pablo hizo a la iglesia de Dios, cuando él hizo esta expresión en Hechos capítulo 20 versículo 28, cuando dijo: ganó por su propia sangre, la había comprado a la iglesia de Dios. Estas declaraciones nos dan una respuesta en realidad irrefutable a la pregunta: ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué murió Jesucristo? Otra palabra griega que es clave en el entendimiento de esto es la palabra huper, que los contextos relacionados con la expiación sustitutiva de esta palabra, que quiere decir en lugar de, sustituto de. Y nos encontramos con estas palabras que fueron usadas por el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en 2 de Corintios capítulo 5, en el versículo 21, cuando él dice: al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros. Es decir, upernon, quiere decir en sustituto de nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Asimismo, leemos también incluso la carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, verso 18, en su primera carta, cuando él dice: porque también Cristo padeció una vez por uper, es decir, en sustituto por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Lo que Cristo ha hecho por nosotros es verdaderamente maravilloso. Radio escucha, tú que me miras también a través de los medios sociales, hagamos el propósito de acercarnos más a Él, que Él nos ama y nos ha amado tanto que Él decidió dar su vida por usted y por mí. Juan capítulo 1, verso 29, recuerde las palabras de Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, amado radio oyente, probablemente en esta semana, esa es la semana donde probablemente una vez al año te acuerdas de Dios, te acuerdas del sacrificio de Cristo, pero yo quiero que recuerdes que el amor de Dios es tan grande, que la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, amado radio escucha, yo te invito a que nos acompañes este viernes a las 7 de la noche en la Iglesia de Dios aquí en Oxnard con el pastor Noé Solís. Llámanos al 805-205-4533. Una vez más, 805-205-4533. Estamos cerca de la Rose y la Woolley, ahí en el 1671 de la calle Beacon Place. Y recuerda, todos los viernes regalamos una bolsa de comida totalmente gratis, sin nada a cambio. No tienes que dar ofrenda por la bolsa, no tienes que dar donación por la bolsa, es gratis. Lo único que pedimos, que llegues, compartas con nosotros dentro del servicio. Después del culto te llevas la bolsa. También tenemos Pampers para aquellos niños que necesiten. Lo único que pedimos, que todas las personas que necesitan Pampers se hagan presente con el bebé o el niño o la niña para poder recibirlos. Y de ahí te hago una invitación muy especial. Ven este domingo. Te estaremos esperando a las 4 de la tarde. Tenemos un servicio especial precisamente concerniente a la pasión de la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo. Llámanos 805-205-4533. Se despide el pastor Noé Solís. Que el Señor te bendiga, te guarde y te cuide. Hasta pronto. Este ha sido su programa, Transformando Vidas, de la Iglesia de Dios en Oxnard, con el pastor Noé Solís. Gracias por su sintonía. Si este programa ha sido de bendición o desea más información, puede llamarnos al 805-205-4533 o puede visitarnos en el 1671 Beacon Place, en la ciudad de Oxnard. No se olvide de sintonizarnos en nuestra próxima transmisión. Que Dios los siga bendiciendo grandemente.